virtual en postura comercial, que serán 5 módulos. De verdad que muchas gracias por su asistencia, muchas gracias al ingeniero Florencio por permitirnos hacer este curso con él. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen quién es el ingeniero Florencio. Él tiene muchos años en la industria y experiencia. Él es ingeniero zootecnista, ¿no?, de la Universidad Nacional Agraria, y tiene, como comenté, muchísima experiencia en lo que es agricultura, especialmente ahora en postura comercial. Él también posee una granja con gallinas, así es que vamos a tener de primera mano sus conocimientos y su experiencia en manejo. Así es que muchas gracias, ingeniero Florencio. Sin más preámbulo, damos pase a este primer módulo de estrategias para un manejo exitoso en Levante. Sí, Marcela, gracias por el pase. Señores, buenas tardes. Muy amable a Dicen por brindarme ese tiempo para transmitir un poco de experiencias de una manera muy diferente a la tradicional. Para mí es la primera vez, ¿no? De esta manera virtual aparentemente va a ser la nueva tendencia o la nueva forma de comunicarnos. Entonces tenemos que ir adaptándonos poco a poco, ¿correcto? Como decía Marcela, esta es la primera de las charlas que vamos a dar. Y lo primero que he considerado es la parte levante. ¿Por qué? Porque al igual que el pollo, el arranque o la primera semana del pollo es crítico, ¿no? Si logramos una primera semana exitosa, vamos a tener muchas posibilidades de acabar con éxito nuestra campaña, ¿no? Si levantamos mal la primera semana, es muy difícil, casi no hay garantías de una buena campaña. Es igual en el caso de la postura. La postura es más complicada porque no solamente es la primera semana, es toda la campaña, es todo el levante. Tener un exitoso levante significa una buenas posibilidades de obtener una producción de éxito. Un mal levante prácticamente es perder toda una campaña. O sea, en otras palabras, si no levantamos bien, prácticamente esa campaña o ese lote prácticamente no va a ser un éxito. Vamos a tener mucha posibilidad de perder. ¿Correcto? Entonces, pasamos a la siguiente transparencia. Acá les he presentado un resumen de los manuales para algunos parámetros más importantes de productividad, de estándar de rendimiento, de Highlight y Loman, que son las líneas más conocidas, ¿correcto? Todas hablan de entre 95 y 97% de pico. Todas hablan de un número de huevos de gallina alojada 60, 90 y 100. Antes hablaban 60, 70. Hoy día estamos hablando de 100. Con mayor razón el levante cobra importancia, porque antes era para una carrera de 60 semanas, hoy día es una maratón prácticamente de 100 semanas, ¿correcto? Entonces la gallina tiene que estar mucho más preparada desde el arranque para poder soportar estas 100 semanas. Ya tengo entendido que hay muchos criadores que están llegando a 90, 100 semanas, ¿no? A raíz de las crisis anteriores que se ha pasado. ¿Correcto? Tenemos una viabilidad muy buena, 97% de 60 semanas, o sea, 3% de mortalidad, prácticamente muy bajo, muy buena. A veces muy difícil de obtenerlo, ¿no? Dependiendo de muchas variables. Y otro punto crítico es llegar a 50% de producción a los 140 días. Esto lo indica casi todas las líneas, sea Loman, sea Highlight. Este parámetro es muy importante porque nos da un indicativo de cómo hemos levantado nuestra gallina. Si lo hemos levantado bien, con todas las indicaciones que nos ha dado nuestro manual de crianza, nuestros proveedores de la línea genética, y logramos estos 140, estos 140 ese 50% a los 140 días, significa que nuestro prospecto de producción para el futuro es muy bueno. Si no logramos este 50% a los 140 días, es probable que empecemos a tener problemas, va a ser muy difícil de remontarlo. Entonces, este es un parámetro muy importante, ¿no? El otro tema es el peso del huevo, muy variable entre líneas, como ustedes ven, pero tengo entendido que en el Perú se busca el huevo pequeño, entonces es mucho más manejable, ¿no? Si pensamos en huevo grande, ya tenemos que pensar en escoger
cierto tipo de línea genética, uno en lugar de otro, ¿no? Esto depende de cada criador. Unidad de Howe, uno indican, otro no indican. Otro parámetro importante es consumo de alimento. Algunas líneas indican su consumo de alimento de 105 a 112 gramos, otros dicen 110, 120. Pero este parámetro también está muy amarrado a la densidad de nutrientes. O sea, es un parámetro que lo podemos manipular vía alimentos. O sea, tomémoslo como referencia, ¿correcto? Al igual, el consumo de alimento juega con la conversión alimenticia. Esto es un parámetro que lo podemos jugar con la densidad de alimento. Peso corporal es importante porque nosotros vendemos la gallina. En otros países no se vende la gallina, en nuestro país nosotros vendemos la gallina a final de campaña, hay un costo de recuperación de la gallina, que algunas veces este precio de venta equivale al precio de levante, lo cual es interesante. Entonces, conviene tener una gallina, como ustedes saben acá, es comercial de 2 kilos, 2 kilos 100, menos de 2 kilos probablemente no lo van a pagar en precio, entonces es importante mantener a la gallina hasta el final con buen peso, ¿correcto? Entonces, si vemos acá, lograr esto a veces es medio complicado, en la experiencia que he visto, sobre todo en cuanto a huevos, por gallina alojada a las 60 o a las 90 semanas, he visto mucha diferencia. En algunos casos he visto diferencia de 5 huevos por cada gallina, comparado con el estándar, en algunos casos 10 huevos, otro 15 huevos, ¿correcto? En promedio, más o menos, podríamos decir que la diferencia es más o menos 10 huevos, que aparentemente en términos de gallina no significa mucho, ¿no? Pero si usted cría 10.000 gallinas, ¿correcto? 10.000 gallinas por 10 huevos, de diferencia con respecto a su estándar, por X motivo, por mal manejo, por mal levante que no lo está logrando, son 100.000 huevos en una campaña. Si esto dividimos entre 360 y lo multiplicamos por 22 kilos, que más o menos el peso de una caja, son 6.100 que usted perdería en 10.000 gallinas, y esto lo multiplicamos por el precio actual, 5 soles, que es lo más económico ahorita, son 30.500 soles por cada 10.000 gallinas. Si este criador criara 100.000 gallinas, estaría perdiendo 305.000 soles. O sea, 5 huevos en 100.000 gallinas en este momento podría representar 305.000 soles. ¿Correcto? Y si este señor cría 3 campañas o 4 campañas por año, imagínense la cantidad que se pierde. Por eso que es importante tener un buen levante. Si usted levanta bien, la posibilidad de llegar a esto tiene muchas posibilidades. Si no levantamos bien, es casi imposible lograr esto. Es casi imposible. Y esa es la idea de mostrarle este cuadro, ¿correcto? Ahora, primero les puse eso, ahora para tratar el temario, ya en sí. Vamos a ver primero unos conceptos generales, unos estándares de peso de las líneas. Primera semana de edad, que es importante, como les decía, manejo de luz, despique, granulometría del alimento y alimentación y consumo en etapa de levante. Y acá acabamos. ¿Correcto? Primero, algunos temas conceptos generales que es importante recordar, algunos ya lo saben, pero en mi opinión es importante recordarlo. ¿Correcto? Algún aspecto fisiológico al nacimiento. Después del nacimiento, el pollito pasa a depender de la fuente de nutriente endógena o a fuentes exógenas, alimento. Y esto es muy importante también. Inmediatamente después del nacimiento, el intestino aumenta su peso más rápidamente que la masa corporal. O sea, tenemos que darle atención a esta parte, o sea, al intestino, porque es lo que más crece después del nacimiento. La altura de la vellosidades intestinales puede duplicar su altura en las primeras 48 horas y se estabiliza a los 6-10 días. Por eso que les comentaba que lo más importante es la primera semana, al igual que el pollo, en la ponedora. Si nosotros no logramos un buen desarrollo de las vellosidades intestinales durante los primeros días de crianza, esto no se va a arreglar en la subsiguiente semana. O sea, prácticamente ya queda tal como está. Entonces tenemos que trabajar mucho esta primera semana, que aparte del peso tenemos que desarrollar que todo el tracto digestivo sea muy bien desarrollado, ¿correcto? Al acercarse el nacimiento comienza la presencia de actividades de enzimas, llámese lipasa, tripsina o amilasa, ¿correcto? ¿Qué otros puntos tenemos? Algunos aspectos fisiológicos al nacimiento. En condiciones de ayuno, el nivel de las enzimas se mantiene estático y solo aumenta cuando existe presencia de alimento. O sea, si no hay sustrato, no aparece la enzima, no se segrega la enzima y no hay proceso digestivo. Entonces es importante el consumo de alimento, ¿correcto?
En condiciones de ayuno prolongado, el pollito emplea el saco vitalino como fuente de nutrientes, energía y proteína y no como fuente de anticuerpos. ¿Por qué es importante esto? Si nosotros dejamos que el saco vitalino se consuma como fuente de nutrientes y no como fuente de anticuerpos, esta ave estará sin la protección adecuada de la madre, ¿correcto? Y esto, pues, hasta que llegue la vacuna y todo son 4 o 5 semanas. Entonces, es muy delicado dejarlo sin alimento, ¿correcto? En condiciones de ayuno prolongado, 2 a 3 días, puede encontrarse pollitos con erosión molleja, ¿correcto? ¿Por qué? Porque hay una peristalsis reversa, digamos. La bilis regresa hacia la molleja, y algunas enzimas también, y la molleja se puede quemar. Entonces uno piensa que después de 2 días encuentra una erosión de molleja, piensa que es por harina de pescado, y uno no usa harina de pescado, piensa en micotoxinas, ¿correcto? Entonces eso normalmente es cuando la pollitas están durante 2 a 3 días en ayuno. O sea, cuidado con este tema, ¿correcto? En otras palabras, tenemos que trabajar en este tema, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en lo que es en morfología intestinal. Tenemos que ver la morfología intestinal. Tenemos que trabajar, disculpe que no tenga el puntero, pero tenemos que trabajar en todo lo que son la vellosidad intestinal, en el desarrollo de esta vellosidad intestinal, ¿correcto? Debemos recordar que las vellosidades intestinales, una vez que se destruyen o por algún problema se malogran, recuperar esta vellosidad intestinal demora de 5 a 7 días. Entonces, si nosotros dañamos la vellosidad intestinal, la recuperación es luego de 5 a 7 días, siempre y cuando saquemos el problema. Si no sacamos el problema, persistirá, obviamente, ¿no? Entonces, después la recuperación demora 5 a 7 días. Si hay un problema en el segundo o tercer día, obviamente esa pollita también va a tener problemas durante un buen tiempecito. Y no, es muy probable que no logre el peso. Por eso que el alimento de primera semana es indispensable que sea de buena calidad. Lo otro es también importante conocer que en esta cavidad se habla mucho que hay de alrededor de 2.000, 2.500 especies entre bacterias, bifidobacterias, virus, etcétera, etcétera. Es una microbiota que aún no es muy conocida, se está trabajando mucho, pero que determina muchas veces la absorción de nutrientes. Y tenía que haber un equilibrio entre los microorganismos benéficos y malignos en esta mucosidad, ¿no? En esta cavidad intestinal, ¿correcto? Entonces, mucho cuidado con mantener lo que a veces mucha gente que en el futuro vas a llamar integridad intestinal. Otro dato que es importante considerar es el tiempo que demora la digestión del alimento en el tracto digestivo del ave. Más o menos, si ustedes suman acá, es de 2 horas y hasta puede llegar a 2 horas y media, ¿correcto? Con mayor tiempo de retención en el proventículo de molleja, que es el molino de la gallina, ¿no? Dependiendo de la granulometría del alimento, demorará más, un poco más o menos. El otro punto donde va a demorar es en la parte del intestino, ¿correcto? Donde se da todo el proceso de digestión, y en el recto demora 25 minutos prácticamente, ya la parte final. Y lo interesante es, si ustedes ven los pHs diferentes a los cuales trabaja. No hay un pH en todo el tracto digestivo, siendo un solo órgano. Cada segmento, cada parte tiene un nivel de pH importante en cada lado. Por ejemplo, por ventrículo y molleja tiene un pH de 2.535, porque actúa el ácido clorhídrico, las enzimas que necesitan un nivel de pH para poder trabajar, ¿correcto? Y a nivel de intestino ya se vuelve un poco más estirando hacia el lado alcalino para lograr el proceso digestivo. Hay un equilibrio, digamos, en cada zona con respecto al pH, y es importante mantenerlo, ¿correcto? Otro dato importante que a veces nos olvidamos es el aire. La composición del aire es puro oxígeno, tenemos 78% de oxígeno, de nitrógeno, perdón, oxígeno 21, 20, 21%, CO2 0.03, es aire puro, ¿correcto? Y algunos minerales traza, que llega a 0.94, ¿correcto? Esto les digo porque es importante durante la crianza, la primera fase de crianza nosotros usamos temperatura gas para calentar el ave,
y combustionamos oxígeno. Entonces, este 20% disminuye, ¿correcto? O sea, del aire total que consume el ave es una quinta parte oxígeno. Si nosotros combustionamos gas, alta humedad y no despejamos el CO2, obviamente este nivel de oxígeno va a bajar a 18-17%, ¿no? Y como ustedes van a ver acá adelante, las recomendaciones de Loman, en este caso tomó el dato de Loman, nos dice requerimiento mínimo de calidad del aire, 20%, ¿correcto? Para mí es difícil de llegar realmente, porque como les digo, la primera semana nosotros hacemos mucho trabajo, mucho uso, digamos, de oxígeno. Entonces, es importante el tema de renovación de aire durante la fase de manejo. No solo es calentarlo, no solo es meterle temperatura y cerrar las cortinas. Es importante ver cómo renovar este oxígeno que representa solo la quinta parte del aire, ¿correcto? Cuanto mejor lo renovemos, mejor será porque habrá mayor porcentaje de oxígeno. Menos renovación, es muy probable que el nivel de oxígeno baje. Y obviamente, al bajar el nivel de oxígeno, el ave tampoco rendirá bien, ¿correcto? Esto es un dato muy importante. Tenemos que considerar esa variable. Correcto acá lo que le decía, vean ustedes, 20%. La verdad, es difícil lograr ese 20%. Condiciones tendría que ser totalmente automatizado, etcétera, etcétera, ¿correcto? Entonces, complicado, complicado. Pero está la data, está el requerimiento y debemos trabajar hacia eso. Medio ambiente, ¿correcto? Medio ambiente es primordial, ¿no? Primordial porque la respuesta del alimento dependerá mucho del medio ambiente. O sea, la respuesta del alimento en el ave dependerá mucho del medio ambiente. ¿Qué? Me explico una cosa. Un rendimiento de conversión o consumo de alimentos será de una manera en este galpón, de este tipo de techo, en este tipo de techo, este tipo de instalaciones, o en este tipo de instalaciones totalmente tunelizadas, ¿correcto? Que es la tendencia actual en pollo, por ejemplo, ¿no? Sé que postura también ya se está tendiendo de esto tradicional hacia automatizado, ¿correcto? Entonces las condiciones cambian. Entonces el requerimiento en cada uno de los ambientes varía. Entonces cuando hagamos fórmula o formulemos un alimento, tenemos que considerar en qué medio ambiente se cría el ave, en qué medio ambiente levantamos la polla, ¿no? O sea, una manera será una estera, otra manera será un techo de arpillera y otra manera será un galpón tunelizado, ¿correcto? Eso es importante. Otra consideración que a veces nos olvidamos es la variable agua. En la variable agua, lo que he notado es que siempre fallamos en el tema, o en otras palabras, más que fallar es, las aguas de la costa normalmente son alcalinas, ¿no? Las aguas de la costa son, pero aparte de alcalinas, normalmente tienen altos niveles de sodio, ¿no? El tema del agua es importante porque normalmente las costas es una zona agua salada muchas veces y alcalina, ¿correcto? Con pH 8, 8.5. Y el tema del sodio, y tenemos altos niveles de sodio, que a veces se puede manejar vía fórmula, ajustando el sodio, la sal en el alimento, totalmente manejable, pero lo que a veces no se puede manejar es el tema de los sulfatos, ¿no? Que deben ser alrededor de 250, a veces llegamos hasta 500, 1000. Este es un problema, ¿no? Porque en este caso se puede resolver, pero con soluciones muy caras, y a veces es preferible buscar otra fuente de agua, ¿no? El sulfato en exceso produce problemas entéricos en las aves y malogra la calidad de la cáscara del huevo. Entonces, cuando usted tenga una fuente de agua, lo primero que tiene que hacer es un perfil químico del agua, ¿no? Y ver su nivel. Si el sodio es alto, no se preocupen, es algo manejable. Si el pH es alto, también hoy día se estila acidificar el agua y bajamos de 8,5, podemos bajar a 6,5, a 7 el pH, ¿correcto? Que esto es bien importante para la calidad de cáscara de huevo, ¿correcto? Pero si vemos que el nivel de sulfato es muy alto, ese es un problema, ¿correcto? Ese es un problema, entonces usted tiene que tomar una decisión. O trabajar con un agua que le va a ocasionar problemas toda la vida o buscar otra fuente de agua. Y ahora último, lo que hemos visto acá en la costa cercana a Lima es el tema de la parte microbiológica del agua, ¿no? Entonces, antes pues las granjas estaban más alejadas de las zonas urbanas. Usted analizaba el agua, analizaba coliformes totales, E. coli, y normalmente era negativo, ¿no? ¿No? Salían prácticamente cero, ¿correcto? Sin embargo, hoy día usted analiza un agua cercana a las zonas urbanas, llámese Puente Piedra, Lurín,
Y hemos encontrado casos, que estamos encontrando casos de coliformes, nivel de coliformes muy alto, sobre 10 unidades, y presencia de E. coli, que ustedes saben que E. coli debe ser negativo para que el consumo de agua sea para el consumo humano, para el consumo animal. Estamos encontrando presencia de E. coli. Y esto se explica por la presencia de que las aguas subterráneas se están contaminando. Entonces, ahora, aparte del perfil químico, yo les recomiendo que analicen la parte microbiológica, llamemos coliformes totales, llamémoslos eh, carga total de microorganismos y E. coli. Se está encontrando E. coli, tengan cuidado, ¿no? Entonces, y E. coli sí es un problema porque puede ocasionarle problemas en producción. Se levanta en producción de aves, ¿correcto? Ese es lo que se está observando en estos momentos. Lo que le decía, cuando entramos a una granja, lo primero que yo veo es la calidad de las heces, ¿no? Si veo las heces como esta parte superior, que ustedes ven unas heces muy bien formadas, yo ya me doy una idea de la integridad intestinal de esa ave, ¿correcto? Para mí esto indica que el ave está muy bien, tiene una integridad, digamos, de 0 a 5, 5, ¿correcto? Muy bien formada, con su capa de urea, de ácido úrico, la heces bien digerida, nada de alimentos sin digerir, ¿correcto? Sin embargo, en la parte inferior, yo entro en una granja y veo este tipo de heces, con alimentos sin digerir, correcto, mal formado, no se nota bien la orina, entonces ese es un problema. Sé que esa granja ya va a tener un problema. Sea de peso, sea de conversión, sea de calidad de cáscara, ¿correcto? Ejemplo, ¿no? Usted nunca va a tener una buena calidad de cáscara con este tipo de problemas de heces que están en la parte inferior. Nunca. Imposible, porque obviamente calcio, fósforo no se va a absorber bien, ninguna de las vitaminas tampoco. Entonces lo primero que va a reflejar es calidad de cáscara, ¿correcto? Entonces la integridad intestinal es indispensable cuando criemos aves. Bueno, y ahora sí entrando al tema, ¿no? Estándar de peso. Lo que yo he aprendido en este negocio es que para lograr una buena productividad tenemos que respetar los estándares de peso, ¿correcto? Salvo la primera semana. Después lo ideal es mantenernos en los pesos o en la parte superior del estándar de peso, no pasarse, por las razones que le voy a informar después. ¿Correcto? Para esto tenemos que considerar la etapa de crecimiento de las ponedoras, ¿no? Esto le he sacado realmente de highlight, que es, les refiero, parece que es muy completa la información que ellos tienen, ¿no? Y nos dicen, las aves nacen con sistemas y órganos internos relativamente subdesarrollados. Los sistemas principales que se desarrollan durante la primera semana después del nacimiento son el tracto intestinal y el sistema inmunológico, ¿no? Y el integumento, piel y pluma. El desarrollo del intestino es vital para la absorción de nutrientes y determinar la eficiencia de la producción futura, y determinará la eficiencia de la producción futura del ave. El desarrollo de un intestino fuerte también fortalecerá el sistema inmunológico y minimiza las posibilidades de las enfermedades entéricas futuras. Esto es clave. Lo que le dije al inicio de la charla nos lo dicen ellos también, ¿no? Entonces, si no arrancamos bien, no desarrollamos bien el tracto gastrointestinal, esto determinará la producción futura de esta ave, ¿correcto? Volver simplemente a poner énfasis en este tema, ¿no? Ese es en el arranque. Luego, comenzando a las 6 semanas de edad, las aves también tienen un tracto gastrointestinal tienen un tracto gastrointestinal y un sistema inmunológico más maduro, y también pueden regular su temperatura corporal, lo cual les permite tener más energía asignada para el crecimiento. La mayor tasa de crecimiento del esqueleto ocurre entre las 6 y 12 semanas de edad. Durante este periodo de tiempo, las pollitas ponedoras ganan un promedio de 90 a 100 gramos, 110 gramos por semana. A las 12 semanas ya se ha desarrollado el 95% del esqueleto, y una vez que las placas de crecimiento óseo se cierran cerca de la madurez sexual, el hueso ya no puede seguir creciendo. Cualquier retraso en el crecimiento afectará el tamaño de la ave madura y se retrasará el inicio de la producción. Lo que le decía, ¿no? Tenemos que mantenernos en la tabla. Si se atrasan, por decirle, de 0 a 6 semanas, usted de 6 a 12 no lo va a recuperar. Ya el ave está formada, ¿correcto? Ya no se puede desarrollar. Y más aún, si usted a las 12 semanas no logró el peso o lo puso muy gorda,
ya se desarrolló el 95% del esqueleto. Si es muy chica, ya no va a desarrollar, lo que va a desarrollar es grasa, no va a desarrollar músculo en esqueleto, ¿correcto? Entonces, tenemos que caminar dentro de los parámetros de la tabla que cada línea indica. Y la otra fase es de las 13 semanas de edad hacia adelante, ¿no? A las 13 semanas han alcanzado aproximadamente el 95% de su tamaño adulto, pero solamente el 75% de su peso maduro. En las siguientes 6 semanas, el músculo, el hueso medular y el tracto reproductor constituirán la mayor parte del aumento de peso. O sea, que nos están hablando que esta parte del tracto reproductivo, o sea, en ese periodo hay todo un cambio hormonal donde se da mucha fuerza al desarrollo del aparato reproductivo preparándose para la fase de producción. Una vez que las aves han alcanzado el nivel apropiado de desarrollo, según lo determinado por el peso corporal, el lote está listo para iniciar la estimulación con iluminación para comenzar la producción de huevos. Las aves ponedoras continuarán añadiendo músculo y masa de hueso y aumentarán en peso hasta aproximadamente las 32 semanas. ¿Correcto? En otras palabras, lo que hagamos el levante, después no se puede modular, no se puede modificar. ¿Correcto? Adelante. Entonces, acá vemos la tabla de rendimiento de highlight. Tenemos highlight, prestar highlight y loma realmente, que son, como les decía, las dos líneas. Pero en general casi todas tienen un mismo patrón y ustedes la van a ver después, ¿no? Highlight nos dice, la primera semana debe llegar entre 60 a 70 gramos, ¿correcto? ¿No? Y no puedo ver acá. Wow. Ya, acá. Y después otro punto importante, si ustedes ven a la semana 50, 1.34. Ese dato de 1.34 es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que arrancar con un buen peso y tratar de llegar a 1.34 a las 15 semanas. ¿Por qué? Porque al 1.34 a un kilo, entre un kilo 320, algunos dicen 1.350, otros dicen 1.300, algunos, Lowman dice 1.400, por ejemplo. Bueno, la idea es llegar a este 1.34 porque ese 1.34 muchas de las se arregló. Muchas de las líneas recomiendan aperturar, ¿no? Y comenzar el programa de luces. Quiere decir que ya tenemos que ir preparándonos para la fase de producción. No es recomendable adelantarlo, o sea, mejor dicho, no es recomendable, por decir, iniciar un programa de luces con un peso adecuado, ¿no? Recordad que la gallina madura por peso y luz, ¿correcto? Y alimento, obviamente. Entonces, pero el alimento está amarrado al peso. Entonces, básicamente madura por llegar a un peso adecuado y luz. Y empieza todo un cambio hormonal, como ustedes han leído, un desarrollo del tracto reproductivo, porque la idea es que al llegar a este peso, arrancar el proceso de luz y de maduración de la gallina debería llegar al famoso 50% a los 140 días. Si no, porque si esto se atrasa, todo el proceso de maduración se atrasa, ¿no? Entonces, si usted pierde 1 o 2 semanas, usted ya está perdiendo 4 o 5 huevos por gallina alojada, que es muy difícil recuperar después, ¿no? Entonces, es clave llegar al peso de 1.34 a las 15 semanas, ¿correcto? Y el otro peso que es importante, que por experiencia me imagino que todos los que crían gallinas sabemos, es tratar de empujar este peso inicial porque después, con el proceso de despique, perdemos peso y hay que recuperarlo, ¿no? Entonces, si la gallina parte con buen peso, nosotros tratamos de llegar, por decirle acá, 80 gramos, 80, algunos llegamos a 85 gramos, ¿correcto? Entonces, es muy fácil, ya podemos perder, y normalmente el despique, como lo van a ver de adelante, se recomienda a los 7, 8, 10, 8 o 12 días. Entonces, es muy fácil después perder algo de peso y mantenerlo en el estándar. Si nosotros arrancamos con 70, 65 gramos en el peso, luego que se despique, normalmente perdemos peso durante la semana, por las gallinas con el dolor, con el estrés del despique, normalmente pierde peso, ¿no? Baja el consumo y pierde peso, obviamente. Al perder peso, pues es muy difícil recuperarlo. Entonces es importante arrancar con un buen peso. Y a la vez con un buen peso también un buen desarrollo esquelético. Con buen peso también tenemos un buen desarrollo del intestino. Entonces está muy amarrado conseguir un buen peso la primera semana. Entonces tomen como referencia esto, pero en general debemos de subir este peso, está en la parte, en el rango superior, tratando de ser
llegando, como les recuerdo, si pueden llegar a 80, 85 gramos, mejor. Sea la línea que sea, siempre y cuando sea de huevo marrón, ¿no? Una gallina mediana, ¿no? Entonces, para garantizar y lograr mantenerse con buen peso. Y lo que le decía también, tratemos de mantener el peso corporal en la parte superior, en el rango superior, no en el rango superior, en el rango superior. No pasarnos tampoco. Si nos pasamos, engordamos la gallina, y una vez que la gallina está grande o gorda, recuerde que la necesidad de mantenimiento para una ave de mayor peso es mayor que para una ave de menor peso. Entonces, y ese requerimiento de mantenimiento se mantiene toda la vida del ave. Entonces usted gastará siempre más alimento para ese requerimiento de mantenimiento. Entonces, y eso es costo. No es conveniente tampoco entonces irnos muy arriba. Lo importante es mantenernos dentro de esta línea, la línea superior, sea de la línea que sea, ¿correcto? Y otro dato importante acá es, si usted a la derecha ven el tema de uniformidad, mantener la uniformidad del agua. Una buena uniformidad ayuda mucho. Ahora, por experiencia sabemos, ¿no? Si usted logramos buen peso la primera semana, las posibilidades de tener una buena uniformidad son bastantes. Si nosotros no tenemos buen peso la primera semana, la gallina se puede desuniformizar y va a ser difícil mejorar la uniformidad, pues. Entonces, este primer peso para mí es muy, muy, muy importante, ¿correcto? Ya, ok. Entonces, esta es la de Loma, igual. Miren, Loma señala 73, 77, un poco más agresivo en peso. Igual, recomendable llegar más de 85 gramos, porque vamos a perder peso en la segunda y tercera semana por el tema del pique, ¿correcto? Y ellos llegan más o menos a las 15 semanas, 1,330, y a las 16 semanas ya hablan de un promedio de 1,370, que va de 1,290 a 1,370. Entonces, 15 semanas y media, estamos hablando de 1,340. Ellos indican arrancar con 1,400 kg, ¿no? Pero depende, como le digo, de cada línea, ¿no? Pero eso es un poco adecuarse al requerimiento de cada línea, ¿correcto? Pero si ustedes se dan cuenta, las tablas son muy similares, una misma tendencia, igual, sugerencia, mantenerse en el rango superior de la tabla, ¿correcto? Muy importante. Peso de las primeras semanas. ¿De qué depende el peso de la primera semana? Manejo de la temperatura de crianza, manejo de la luz, presentación del alimento, llamémoslos polvo, crumble o micropellet. Con cualquiera de esos alimentos usted puede lograr buen peso. Formulación del alimento de la primera semana de edad, buena calidad es indispensable estos alimentos, buena calidad de materia prima, buena calidad de maíz, buena calidad de soya, alimentos de alta digestibilidad. Si puede usar harina de pescado de primerísima calidad, úselo, un nivel de 3-4%. Pueden usar también aislado de soya, que se usa mucho, pueden usar hemoglobina, pueden usar plasma, o sea, insumos que sean de alta digestibilidad. Si pueden oportunidad de usar aceite de soya, ideal. Se hablaba mucho antes de que no deberíamos usar más de 1% de soya en el alimento inicio. Eso está cambiando. Actualmente llegamos a usar 1,5, 2% de aceite de soya en la primera semana de edad y el pollo responde, la pollita responde. Y como ustedes saben, el aceite de soya pues de altísima digestibilidad, ¿no? Entonces debemos de usar insumos de mucha calidad, de mucha digestibilidad durante esta fase. Es importante hoy día ya las enzimas, si estamos hablando de fitasa, empleen la superdosis. Estamos hablando de 2 veces la dosis de fitasa, funciona tanto en pollos como en postura. Use una carbohidrasa, una silanasa, casi obligatorio. Nos va muy bien con el ácido butírico, ustedes vean el que les guste, pero el ácido butírico funciona muy bien para el desarrollo de la vellosidad intestinal. Estamos haciendo hoy día trabajos para ácido butírico en la fase final, o sea, para la fase para el periodo final de la fase de la producción de las aves. Acuérdense que, como les conversaba, estamos trabajando en que un alimento para que la gallina tenga una alta productividad hasta las 100 semanas, ¿no? Entonces estamos buscando alternativas para mejorar todo lo que es tracto digestivo también en esa fase. ¿Correcto? La granulometría del alimento es muy importante, ¿no? 700, 800 micras como diámetro geométrico medio,
o micropele de 2 milímetros de diámetro con 2% de máximo como fino, ¿correcto? Ahora, normalmente se habla mucho del tema del alimento, ¿correcto? Una fórmula en polvo puede llegar a este nivel de esto, del peso que le he indicado, un crumble también, y mucho más fácil es con micropele, simplemente porque es una presentación digamos, con mejor presentación de la vía. El ave prefiere los granos, los alimentos granulados, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se recomienda? No sé si tengo acá adelante, un ratito. No. ¿Cómo recomendamos usar? Como le digo, usted con el micropele, por ejemplo, puede llegar tranquilamente a 80, 85 gramos. Mucha gente, he visto, no sé, criterios, usar micropeles hasta las 6 semanas, ¿no? Creo que ese es un exceso, ¿no? Porque el peso también se va tremendamente arriba y volvemos a tocar el tema que el exceso de peso tampoco es bueno. Normalmente es recomendable, si puede usarlo, usar el crumble o micropele durante las 2 primeras semanas. Luego del pique ya usted tiene el peso, mantiene su peso y puede sacarlo. Acuérdese que sea micropele o crumble es mucho más caro que un alimento en polvo. Entonces, cuando usted más rápidamente cambia su alimento en polvo, va a economizar. Entonces, hay un equilibrio que tenemos que jugar con este tema, ¿correcto? ¿No? Por eso acá también indico, ¿no? Usted puede se puede emplear un micropellet en el inicio y después puede cambiar a su alimento en polvo que puede tener 700, 800 micras, ¿correcto? Y el ave va a desarrollar muy bien, ¿correcto? Otro tema que he puesto acá es el tema de la temperatura de crianza. La temperatura de crianza es muy estandarizado en casi todas las líneas, arrancar con 35 o 36 grados. Y acá, más que temperatura, le diría uniformidad de la temperatura en todo el galpón. O sea, en toda la fase de está criando. Si usted tiene piso, amplíe uniforme toda la fase, la primera fase, y conforme va ampliando, usted debería uniformizar esa temperatura. Si es jaula, de igual manera, lo más uniforme posible la temperatura es indispensable, ¿correcto? Y piense usted más que temperatura, renovación de aire. Tiene que ver una manera cómo entrar y salir el aire. Piense usted en el porcentaje de oxígeno. La temperatura hoy día se puede llegar muy rápido. No hagan galpones muy bajos. Si usted hace galpones muy bajos, va a lograr la temperatura adecuada, pero usted le va a quitar oxígeno al ave y el ave no va a crecer bien. O va a tener exceso de humedad, el ave se va a mojar, ¿correcto? Entonces, ahí tiene que haber un equilibrio entre la altura del galpón, cómo invertir en calentar y cómo y cuánto vamos a gastar renovando aire, porque al renovar aire, bueno, va a gastar un poco más de gas, pero el ave va a crecer mucho mejor, ¿correcto? Igual, Highlight tiene un parámetro más claro, digamos que es más didáctico, ¿no? Está igual acá el programa de temperatura, como le decía, muy similar a Loma. Y acá hay un tema de las luces, ¿no? El tema de las luces, tómelo como referencia, ¿correcto? El tema de la luz nosotros lo manejamos en función al peso del ave, ¿no? Hasta cierta edad, ¿correcto? Y acá sí veo un parámetro que es bueno considerarlo y que sí se practica mucho, es eh, el porcentaje de buche lleno a las 6 y 12 horas, ¿correcto? Realmente el que se usa mucho es el de 12 horas. A las 12 horas el ave debe tener 85 a más por ciento del buche lleno. Eso también indica un buen manejo, ¿correcto? Si el ave logra usted que logre más de 80, 85, 90, su manejo es muy bueno. Es una manera indirecta de medir el porcentaje. Y esto es sencillo. Usted agarra, separa un grupo de aves, más o menos 100, 120, y usted cuenta cuántos buches están con alimento y lo porcentualiza, sencillo, ¿no? Es muy importante para evaluar el tema del manejo, ¿correcto? Y acá pasamos el programa de luz, es lo que le decía, ¿no? Esto es una recomendación, tómelo con mucha cautela, salvo hasta la quinta semana. ¿Por qué le digo mucha cautela? Si usted logra buen peso la primera semana, usted puede quitarlo tranquilo, ir bajando, reduciendo las horas de luz. Acuérdese que nosotros damos luz con energía, sea gas, electricidad, es un costo. Si no, ¿por qué le damos luz a la vez? Para que llegue, para que consuma y si consume, logre el peso.
Si logramos buen peso la primera semana y después despicamos y nuestro peso se sigue manteniendo, nosotros podemos reducir las luces, sea la segunda o si no la tercera semana, ¿correcto? No va a pasar absolutamente nada, usted va a ahorrar. Ahora, si no se logra, si también puede usted llevar esto a 18 horas en la tercera semana, no se preocupe, el ave no va a sentir mayor cambio fisiológico desde la primera a la cuarta semana en cuanto a longitud del día, ¿entiende? No va a haber problema con la madurez ni nada de ese tipo. A la cuarta semana usted puede llevar 10 horas. Y si usted en 8 horas logra que el ave consuma lo que debe consumir y su peso está bien, póngale 8 horas o póngale 9 horas. No es problema. Y usted está ahorrando dinero ahí, ¿correcto? De la quinta semana hacia adelante, sí, la longitud del día para la gallina debe ser 8 horas. ¿Por qué? Porque acá viene el tema. Lo ideal es que la gallina tenga solo 8 horas desde la quinta semana hasta que llegue a 1,340 kg, donde uno debe aperturar a la gallina y comenzar todo el proceso de, como le decía, de maduración, de preparación para la fase de producción, ¿no? Entonces acá dice, el manejo de luces durante la primera semana dependerá del peso del ave, ¿correcto? Pero de la quinta semana hacia adelante debemos de tener el manejo del semioscuro. Bueno, en el sistema automatizado se habla del oscuro, ¿no? Sistema oscuro o blackout. En reproductora se usa mucho el concepto de blackout, pero en postura usamos el semioscuro. Debemos de hacer como máximo de longitud del día para ellas 8 horas, porque después cuando llega el peso adecuado abrimos y entra la luz. Se habla mucho de que debemos, esto es la teoría, debemos criar las 5 lux y luego aperturar, en la cual el ave le pongamos 10 veces más de lo que tenía, o sea, 5 por día, 50 luz como mínimo, ¿no? Pero la realidad es que nuestro sistema es abierto, digamos, a 2000, 2500, a 4000 lux, ¿no? Entonces, es explosivo eso, ¿no? Ayuda mucho en el periodo después de una apertura a la gallina. Entonces, en cuanto a la luz, las primeras semanas depende del peso, pero a partir de la quinta semana debemos oscurecer. Si no logramos oscurecer, el ave va a madurar de acuerdo al clima. Sea en invierno, demorará a madurar y en verano se acelerará, lo cual no es bueno. Y en invierno usted va a perder dinero porque el ave va a madurar en más tiempo. Entonces vamos a poder perder mayor número de huevos, ¿correcto? ¿Cómo deben manejar la luz? Hay muchos galpones así. Lo tradicional que he tomado de unas fotos en unas empresas. Esto es un lateral, acá adentro está oscuro, acá adentro hay interior, interiormente es otra manera, acá interiormente hay otra cortina que sube y baja, que es la que da la ventilación y un poco de oxígeno, ¿no? Y esta parte es para que el aire ingrese, igual acá, ¿no? Esta parte inferior se deja más o menos medio metro para que entre el oxígeno, ¿no? En invierno trabaja bien, a veces se carga un poco el amoníaco en invierno y bueno, una manera muy fácil de manejar use cualquiera de estos productos que controlan amoníaco vía alimento y funcionan bien, ¿no? En invierno. En verano normalmente no hay mayor problema, normalmente es un tema a veces de invierno, ¿correcto? Pero es la manera de lograr lo que le he comentado. Debería estar acá hasta que llegue al peso un 340. Luego la apertura, ¿no? Para que tenga una buena respuesta, una buena maduración esa ave. Otro modelo, hay mucho, eso depende de cada uno. El otro tema importante es el tema de despique. Práctica común para evitar la agresión y el picaje de las plumas entre las aves. Ayuda a disminuir el comportamiento nervioso y una disminución de la mortalidad. La intensidad de pique puede variar de acuerdo a la línea genética. La uniformidad de pique determinará la mortalidad en la fase de producción y la edad recomendada de pique es entre 8 y 12 días. ¿Correcto? Antes, recuerdo hace 15, 20 años atrás se despicaba a las 8. Hay ya mucha discusión con respecto a la época de despique. Algunos despicaban 6 semanas, otros 8 semanas, otros 10 semanas. Y con el tiempo ha seguido bajando la edad, ¿no? Y hoy día se recomienda, aparentemente funciona muy bien el despique entre 8 o 12 días. Algunos lo hacen menos, ¿no? Lo práctico es a veces tener el peso en la primera semana y en base a eso arrancar el despique, ¿correcto? Pero más que la edad, lo importante es la calidad del despique. Ahora, lo que sí, en términos generales, he puesto ahí con rojo una dimensión de la mortalidad. Yo he visto en casos en producción, que después lo vamos a ver hacia adelante los cuadros, de mortalidades de una línea que es dócil,
de mortalidad de 0.5, 0.35, 0.25 semanal en la fase de producción solamente por un tema de despique. Y en esa misma gallina, esa misma línea, en otras empresas con buen despique, mortalidad semanal es después 0.05, 0.04, ¿no? Lo cual es excelente. Entonces, la conclusión que he tomado de este tema, de toda esta granja que he visitado, es simple. La calidad del despique determina la mortalidad, siempre cuando el animal no tenga problemas sanitarios, el porcentaje de mortalidad semanal. Y esto es muy, muy importante, ¿no? Porque si usted tiene 0.5, tiene, por decirle, 0.3 a la semana, al mes es 1.2 y al año usted va a perder 14%, ¿correcto? Si usted tiene 0.05, está perdiendo 0.5, 0.2 por 12 es 2.4, 2.5 al año. Entonces, y recordemos que nosotros vendemos la gallina, entonces el efecto económico es tremendo, ¿no? Y solo por un tema de manejo. Esto no afecta calidad, no afecta, ¿no? Ahora, claro, existe el tema del medio ambiente, la tendencia es hacia no despicar, ¿no? La genética la están trabajando hacia ese lado. El tema es que nosotros esto lo vamos a lograr siempre y cuando tengamos pues un sistema totalmente cerrado, automatizado, donde podamos controlar, como antes le dije, el 5 lux, llevarlo a 30 lux, entonces la gallina está más tranquila, pero en sistemas abiertos, semiabiertos como los nuestros, donde el nivel de intensidad lumínica llega a 2000, 2500, va a ser prácticamente imposible. Un tiempo hicimos una prueba con 2500 gallinas y no las despicamos, ¿no? Este, en la fase de producción vimos el tema, arrancó bien y cuando llegó a pico empezaron a picarse, ¿no? Entonces tuvimos que redespicar la gallina, ¿no? Pusimos le pusimos cortina negra, le pusimos malla Rachel, igualita la gallina se picaba. Obviamente con síntesis lumínica en condiciones nuestras no funciona, ¿no? Tenemos que cambiar. Si a un momento viene el tema del no despique, el medio ambiente, tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos simplemente a otro tipo de crianza, ¿no? Y probablemente esto va a funcionar. Pero mientras tanto, tenemos que ver que nuestra calidad de pique sea óptima, ¿correcto? También, la intensidad de pique hay que variar de acuerdo a la línea genética. Si la línea genética es más nerviosa, obviamente esa gallina yo lo recomiendo, sea más severo con las de pique. Si la gallina es más tranquila, sea menos severo. Todo depende también de la línea. Hay líneas y líneas. Eso es mucho cuidado con ese tema, ¿no? Y la uniformidad de pique es importantísima, ¿no? Como lo vamos a ver más adelantito. Correcto. Esto es cuanto a despique. 650 grados, el toma igual. Como les repetí, el manual de Highline es bueno, se puede aplicar. Son recomendaciones generales, ¿no? Despique, ustedes ven este despique, aunque sea un poquito severo, el cuadro de la figura superior al lado izquierdo, las pollas, la segunda foto es una polla más o menos de 12 semanas, igual el tercero más o menos 14, y la otra es el lado derecho, una polla que se ha despicado un poco más severo, puede tener problemas después, ¿no? Porque acá sale un callo que a veces no le permite comer. Entonces, tener cuidado con ser muy severo también, ¿correcto? Y vean ustedes estos problemas de despique en la línea en medio, ¿no? En la línea en medio está con una X en rojo, vean el pico entero, esta gallina tenía 0.35 mortalidad, si no me equivoco, 28 semanas de edad, ¿no? Esto es algo parecido, vean esta polla, tenía 17 semanas y tiene este problema. Obviamente esto a nivel de producción va a tener un problema muy severo en mortalidad. Y al lado derecho, al lado derecho, vean ustedes, un mal despique. Esta gallina va a tener problemas de consumo, va a tener mucho desperdicio de alimento, ¿no? Entonces tengan cuidado. Mucho cuidado con la calidad del despique. Y la parte más o menos buena, vean ustedes que está con verde, el lado derecho inferior, izquierdo, ¿no? Está, wow. Bien despicado, miren a la jaula. La foto inferior muy bien despicado, esta mortalidad puede hablar usted tranquilamente menos de 0.1 semanal, ¿no? Entonces, mucho cuidado con la calidad del despique. Y eso es levante. En producción,
salvo que su mortalidad, con una empresa que yo vi en el sur que llegaba a 0,8% semanal, tuvimos que picar en fase de producción. También se puede hacer, pero usted va a perder producción. Pero a veces no hay nada que hacer, hay que hacerlo. Pero todos esos son temas que se pueden arreglar en la fase levante. ¿Correcto? Granulometría. Otro tema crítico es la granulometría del alimento. De 1 a 3 semanas el alimento debe tener, como le decía, de 650 a 750 micras. En términos prácticos, si usted tiene su molino, use una zaranda de 3 a 4 milímetros, la zaranda de molino de martillo. Le va a dar más o menos esa granulometría, ¿no? Con pequeñas variaciones dependiendo del tipo de molino de martillo. De 4 a 6 semanas, ideal un diámetro geométrico de 750 a 900, igual. Si usted una zaranda de 5 o 6 milímetros, le va a funcionar. ¿Correcto? Y de 6 semanas hacia adelante, no se preocupe, lo más grueso posible, de 1000 a 1300. Si hay algunos granos de maíz encima, no se preocupe, pero lo más grueso posible, y después le vamos a explicar por qué es importantísimo la granulometría. Vea usted la granulometría del alimento. Este es un micropellet. El micropellet debe llegar muy entero hacia los comederos. Es un crumble, ¿correcto? Si usted tiene micropellet, use una cosa práctica, mídalo con una regla, ¿no? Y usted puede medir. Puede tener un diámetro de 2 milímetros, pero vea usted la longitud. No debe ser entre 2 a 3 milímetros. Si es muy largo, una pollita de primeros días no lo va a comer, va a tener problemas. Entonces es importante la longitud. No es el diámetro, la longitud del micropele, por si acaso. Siempre fíjese en la longitud micropele, ¿correcto? Hay que medirlo en cuanto a longitud, 2 a 3 milímetros, no más. Si es muy largo, reclamen, porque el pollo no va a consumir bien. Es lo que le decía, la parte superior usted ve un elemento fino, este más o menos con una malla de 3 milímetros, de una zaranda de 3 milímetros, correcto. Puede ser de 4 también, va a funcionarle bien. Y mire la parte inferior, este es con una malla de más o menos 9 a 10 milímetros. Si ve usted estos granos grandes, no se preocupe. Si ve por ahí un maíz chico, tampoco se preocupe. Nunca va a encontrar ese maíz en el piso ni en la jaula. El animal lo va a digerir. Cuanto más grande, mejor. ¿Correcto? ¿Por qué es importante la granulometría? Porque todo el alimento ya entra, está en el buche, está su tiempo en el buche, pasa a la molleja y en la molleja hace un proceso de molienda, de contracción. Y al momento de contraerse comienza la peristalsis hacia el final del tracto digestivo. Y el animal tiene un proceso que se llama peristalsis hacia adelante y hacia atrás, o sea, inversa, ¿no? Y está en ese interín. Entonces, si esta molleja no trabaja bien y el alimento muy fino no presiona, no muele bien, esto no se mueve la parte del intestino. Al no moverse, cambia el pH. Al cambiar el pH, la flora cambia. Como le decía, hay una flora terrible ahí. Y empieza a predominar la flora maligna. Llamemos más claro Clostridium. Entonces, muchas veces tenemos problemas intestinales, básicamente por un tema de molienda nada más. Entonces la granulometría es indispensable para mantener una buena integridad intestinal del ave, ¿correcto? Ese es el tema. Y acá están las recomendaciones igual, ¿no? Como le decía al principio, tenemos un alimento inicio, un crecimiento 1, crecimiento 2, crecimiento 3 si gusta, prepostura. Nosotros, muchas veces se recomienda y es lo más saludable, cambiar por consumo de alimento siempre y cuando el ave lleve el peso adecuado. Por decirle, si el ave no llega a los 200 gramos la tercera semana, deberíamos prolongar este alimento un poco más, ¿correcto? O sea, el alimento debe darse en función al consumo del ave. Si no llega al peso, podemos correrlo un poco más. No necesariamente tiene que ser cambiado los terceros días. Si llega al peso adecuado, hay que cambiar la tercera semana, a la tercera semana, si no, correr un poco más. Este concepto aplicarlo para todos los tipos de alimentos, ¿correcto? Ese es el concepto. Y siempre mantenernos, como le digo, el peso corporal en la parte superior de la tabla. Ahora, si usted no logra el consumo, y le redujo a las 8 horas en la fase levante, y después la quinta semana, no se preocupe, usted puede dar el famoso concepto de la supercena. ¿Qué significa esto? Que usted tiene su periodo de 8 horas de luz y en la noche podemos darle alimento a la gallina, ¿correcto? A la noche podemos darle alimento, ponerle luz para que consuma. Podemos ponerle luz, por decirle, de 10 a 12 de la noche y eso no va a afectar en nada el tema de la maduración del ave. No lo va a sentir, en otras palabras. Algunos ponemos 1 hora, 2 horas para lograr consumo.
Logrando consumo, logramos peso, obviamente. Entonces, una manera de mejorar peso, si no estamos llegando al peso adecuado, es darle el concepto super seda. Esto se puede hacer en todo levante, producción también, por si acaso, ¿eh? Y no afecta en nada el tema de la longitud del día de la gallina, ¿ya? Ese es un concepto que se hace muy frecuentemente. La parte nutricional, aplicamos normalmente el concepto de aminoácidos digestibles. Sugerencia, si usted hace alimento, su propio alimento, este primer alimento, haga lo más energético posible. Acá dice 3040 energía, póngale 3040 energía, le va a funcionar bien, porque es la fase más difícil de lograr pesos. Y normalmente, sugerencia, la primera semana usted incremente a 3 a 4% la necesidad de los aminoácidos. ¿Por qué? Porque el ave es muy difícil de consumir a veces. Entonces, al concentrarlo, el ave logra tomar los nutrientes necesarios. Solo la primera semana. Es un alimento más caro, pero solamente va a ser en los 70 gramos, que casi no es mucho durante la primera semana. Sin embargo, el impacto en el peso es tremendo. Entonces, recomendación, concentrar un poco más, por lo menos, la primera semana. Después vuelve a estar los niveles normales y esta tabla funciona. Highlight y Loman funcionan a la perfección, así que la tabla funciona. Concepto, usar todo lo que es aminoácido digestible, maximizar en los niveles más altos de energía recomendados. Y si baja proteína y empieza a usar más aminoácidos sintéticos, llamemos lisina, treonina, valina, no se preocupen, ¿no? El concepto de proteína ideal funciona. Entonces, mucha gente bajamos el nivel de energía para bajar costos, ¿no? Y usamos más aminoácidos sintéticos y trabaja tranquilamente, ¿correcto? Bueno, y ahí vamos al periodo de prepostura. Ya esta es la parte final, que es un periodo de transición de la producción de huevo. Debe comenzar, lo que le comentaba, a 1.34 kilogramos por ave, aproximadamente 15 semanas. Aperturamos semioscuro, es decir, iniciamos el programa de luces y comenzamos con un elemento de prepostura para ir acondicionándonos a la fase de producción. Nunca ponga luces si la ave no llega a su peso adecuado. Va a malograr a los animales. Con esto, si usted levantó bien, debe haber una producción de algunos huevos a las 16, 17 semanas. A las 18 semanas ya debemos estar en un 10% y lograr ese famoso 50% a las 140 días, que es bastante difícil, por lo menos la experiencia que he visto, pero sí se puede lograr con un buen levante, ¿correcto? Conclusiones. Para un buen levante de polla se debe considerar lograr un buen peso en la primera semana de edad, sobre todo la primera semana, realizar un buen manejo de luces, tener un despique de calidad y uniforme, mantener una óptima granulometría del alimento y lograr un peso de 1,34 por ave a la edad recomendada para calina de crianza. ¿Correcto? Creo que eso es todo, les agradezco y si tienen alguna pregunta, encantado. Listo, Marcela, creo que ahí va, si hay alguna consulta. Sí, ingeniero, acá. Bueno, en el chat tenemos algunas preguntas que se han estado dando durante la charla, pero voy a tratar de agruparlas, ¿no? Algunas es sobre el despique, sí habló sobre el despique de precisión, ¿no? Sí. Si usted lo recomienda, y la edad, pero creo que también dijo que dependía también de varios factores, pero no sé si puede explicarnos un poquito más este punto. No, estamos hablando de despique y precisión. Por eso le decía, ahí el manual indica claro, ¿no? Ahora, más que a veces mucha discrepancia en la edad recomendada. Yo le sugiero, si pueden, entre 7, 8 días, es mejor. El ave se recupera mucho más rápido. Y si está usando micropele, durante ese periodo, esa semana, debería usar su micropele y el ave va a perder menos peso. Siempre va a perder peso, pero perdería menos peso que usted cuando lo hace a menor edad. Si lo hace a mayor edad, es más difícil peso, ¿ya? No sé si acá, déjenme leer algunas cositas. ¿Hasta qué afectaría de peso? Recuperar peso de las pollitas, acá, bueno, por ejemplo, acá dice, ¿hasta qué edad es factible recuperar el peso corporal de las pollitas? 12 o 15 semanas. No, cuanto más joven, mejor. Lo ideal es arrancar bien, por eso le digo, usted, si es criadora, ponga todo su esfuerzo la primera, segunda semana. Querer mejorar una pollita después de las 12 y 15 semanas, usted puede ganar peso, pero lo que va a ganar es grasa, ¿no? Entonces, y eso ya no es muy conveniente.
Después de las 12 semanas prácticamente la gallina está formada, ¿correcto? Es difícil mejorarla ahí, ¿no? Después dice qué estrategia se realizaría el primer día de la vida de la pollita para que incremente el consumo de alimentos, lo que le comentaba, ¿no? Si puede, póngale, la gallina polla la primera semana puede soportar luz los 23 horas del día. La gallina va a comer si está confortable, ¿correcto? Si no está confortable, no va a comer. Me explico. Si la temperatura no es adecuada, usted carga el ambiente y usted ve que su consumo no está respondiendo, preocúpese. Por ejemplo, si es un micropeli y no responde, preocúpese porque no es el alimento. Es algo que no está confortable el ave. Entonces, preocúpese de la ventilación, preocúpese de la temperatura, ¿no? Temperatura del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Por algo el animal no come. Si el animal está confortable y el alimento no tiene, obviamente, es de buena calidad, como que estamos hablando, el animal va a consumir. Si tiene algún problema de consumo, usted puede usar 23 horas durante la primera semana, no pasa nada, logre peso. Okay. Y la idea es que consuma, ¿correcto? Correcto. A ver, Hay una pregunta acá sobre que si es más digestible la torta de soya o soya extruida y también sobre el uso de proteasa, si lo recomiendan. ya. No, la torta de soya es un ingrediente. La soya extruida es otro ingrediente. Acordémonos que la soya extruida tiene 20% de aceite, ¿no? 19-20% y 35% de proteína. La torta de soya tiene 47, 48. Son dos ingredientes diferentes. Yo hablaba del agilado de soya. El agilado de soya tiene 90% de proteína y 0% de fibra. ¿Correcto? Si me dicen qué usaría, yo preferiría usar aislado de soya. El problema es que el aislado de soya es caro. Entonces, todo este tipo de insumos, como una buena calidad de harina de pescado, es recomendable usar pues 2%, 3%. ¿Cuál es la idea en el alimento de preinicio? Bajar al mínimo el consumo de torta de soya con otros ingredientes de calidad. ¿Por qué? Porque la torta de soya en la fibra tiene los famosos polisacáridos no almidonados, que no es una buena fibra, digamos, ¿no? Tiene muchos problemas de digestión. Entonces, no es la proteína en sí la que hace daño, es la fibra de la soya la que ocasiona el daño a las aves. Entonces, cuanto más bajemos la torta de soya, mejor será. Usted con 2%, 2,5% de, soya, de aislado de soya baja por lo menos 4% de torta de soya. Con 2%, 3% de harina baja otro 3%, 4% de harina. La idea es que la torta de soya se baje al mínimo, en la medida que se pueda. Ese es el concepto, ¿correcto? Esa es la idea. Va a entrar soya incluida como ingrediente, que es bueno también, pero no, son dos ingredientes diferentes. Igual, la torta de soya extruida tiene buena grasa, tiene proteína, pero es alto en fibra. Bien, hay que tener cierta limitación de uso. Y la fibra, como la repito, de la torta de soya no es muy buena. ¿Correcto? Correcto. Ingeniero, una pregunta respecto a las horas luz. Acá preguntan que en muchas zonas no existe la posibilidad de controlar luz en las pollas en levante. Y al final las aves terminan el levante recibiendo las horas luz natural, ¿no? Que son más de 8 horas. ¿Qué pasaría con estas aves al momento de traslado o producción? Por eso le digo, en ese caso, la polla... No, primero lo de la luz, ¿ah? Usted puede ponerle luz eléctrica si tiene, si no puede comprar un grupito electrógeno, bueno, tampoco se puede, pero puede ponerle ahí unos focos de gas, ¿no? De tipo mm, muy clásico, antiguo, que se usan, pues que son de gas. Usted pone un mechero, un foco, es como una mecha, no me acuerdo el nombre bien, pero hay unos focos a base de gas, ¿no? Que también ayuda, ¿correcto? No es lo mejor, pero funciona por si acaso. Algún momento se ha usado y trabaja bien. Ahora, si usted no tiene luz, usted está teniendo un problema porque el animal va a madurar en función, como le decía, al clima. Si es verano, va a demorar porque tiene que llegar al peso. Y si es verano, perdón, si es invierno, va a demorar porque hay menos longitud del día, el animal come menos, va a demorar, ¿correcto? Si es verano, va a madurar, si no llegó al peso, va a madurar por lenticidad lumínica, o sea, va a madurar muy rápido, sin llegar al peso, lo cual es peligroso, ¿no? Porque no va a responder bien esa gallina, va a tener prolapso, porque es muy, muy joven, ¿no? Si es invierno, va a demorar a madurar y usted cuando arranque tarde va a tener huevos muy grandes. Eso es otro problema. Usted ahí sí tiene, como sea, resolver su problema de luz o su problema de tiempo de longitud del día para la gallina, ¿correcto? Sí.
A ver, ingeniero, hay varias preguntas, pero acá pregunta, por ejemplo, sobre la alimentación de las pollitas en la primera semana, no, perdón, sobre los parámetros o técnicos, aparte de evaluación de buche, ¿qué más se recomienda? Bueno, si quiere. Aparte del buche, hay muchas prácticas. Hay gente que pesamos todos los días. Por la importancia. Bueno, primero pesar la primera semana, cómo llega la pollita, ¿no? Una cosa es Claro, una pollita que llegue de 32 gramos y otra cosa es una pollita de 37 gramos. Obviamente son dos cosas diferentes, ¿no? Dos manejos diferentes. Ese es importante. Primer peso, después mucha gente pesamos cada 2 días, otros cada día, ¿no? Y el peso es el mejor indicativo de cómo está nuestra gallina, ¿no? Si pesamos diario, hay una tasa de incremento diario que usted va viendo. Si es necesario ajustar, mejorarlo, usted ya tiene que hacerlo. O si no, cada 2 días. Pero otro mejor indicativo, aparte de del buche, es el pesado diario del animal, ¿no? ¿Correcto? correcto. ¿Y el alimento que se da en la planta de incubación, lo recomienda esa práctica? Es muy bueno, trabaja, funciona y funciona mejor cuando la gallina tiene mucho tiempo en la incubadora. Porque más que en la incubadora es almacenado en la incubadora. Lo Ujú. ideal en un ave es que apenas nazca, sea pollo, sea postura, sea pavo, apenas nazca el animal empiece a comer. Eso es lo ideal, ¿correcto? Y eso es complicado, a veces cuando el incubador está lejos, uno compra un tercero, no, depende de un tercero para la pollita. Porque acá va, llega al incubador, hacen el proceso de vacuna, esperan, y el animal está ahí a veces de 6 a 8 horas todavía, a veces hasta 12 horas. Eso es un problema. En ese caso funciona el alimento. Hay un alimento muy clásico, los ácidos, ¿no? Creo que hay otro tipo de alimento también que se echan a las cajas de las pollitas. Ayuda mucho cuando el tiempo de traslado es muy alto o el tiempo de almacenamiento del pollita en el incubador está en el incubador mucho tiempo. Funciona muy bien. Es recomendable. Es recomendable. Ujú. Ya, ingeniero. Acá hay una pregunta sobre el agua, ¿no? Y el pH del agua. En la primera, segunda y tercera semana de edad, sabiendo que que es la etapa más importante para las pollitas, ¿cuál es el pH recomendado o algunas consideraciones en el agua? Y ya. No, en general, el agua, como le decía, aparte de la calidad que debe tener y el sodio que se puede ajustar, ¿no? Y mire la parte microbiológica, el pH determina la absorción de nutrientes, lastimosamente. Un pH alcalino, obviamente, los antibióticos, el cloro no va a trabajar bien. Si tenemos un pH alcalino más de 8, no es para la primera, ni segunda, ni tercera semana, es para toda la vida del ave. En una gallina en producción, si usted le pone un pH muy alto, esa gallina, la calidad del huevo se va a ver perjudicada porque los nutrientes no se absorben bien. Ese hecho se da desde la primera semana. Deberíamos de acidificar el agua porque cuando usted acidifica el agua, mejora el pH al mejorar el pH del agua, el cloro se absorbe bien, los nutrientes se absorben mucho mejor. Eso está comprobado, ¿ah? Eso Ujú, funciona en la costa. En la selva, el pH es ácido, debajo de 7, ¿no? 6. Ahí no se funciona ese tema, pero en la costa en general es recomendable acidificar el agua. Eso se está haciendo mucho en pollos, por si acaso, ¿no? Porque la absorción de nutrientes mejora, ¿correcto? ujú, Ahora, hay ujú. muchos tipos de acidificantes, hay 3, 4 proveedores. Cualquiera de ellos le va a trabajar. Y la prueba es muy simple. Usted mida su pH, si es alto, 8,2, 8,3. El producto que le baje 1,5 el pH, con eso quédese. Ahí escoja el que le dé mejor servicio. Pero es recomendable en la costa bajar el pH del agua. Sea levante, sea producción. En producción a veces es más crítico, ¿ah? Por la calidad de cáscara, por si acaso. Ujú. Ya, ingeniero. Y bueno, hay una pregunta más también relacionada al estímulo lumínico, ¿no? Y cómo el plumaje de las aves, si No está entiendo. relacionado, y en todo caso, cómo podríamos medir qué tanto plumaje tienen las pollas, ¿no? A ver, ¿qué ¿Cómo tanto se plumaje? evalúa la calidad de plumaje antes y después del estímulo lumínico? No tengo mucha referencia, la verdad, de eso. Sí, 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 hay sistemas hay gente que mide el plumaje.
Si la gallina está bien, no me preocupo mucho, pero Ya, sé que hay sistemas, pero no lo tengo en la memoria. Disculpe. ya. Y también preguntan sobre el tamaño de crestas y barbillas, si guarda relación con una buena sincronización para el inicio de postura. Justamente eso, justamente. Es muy simple eso. Por ejemplo, cuando usted tiene una gallina en semioscuro, todas las crestas están amarillas, pálidas, ¿no? Vamos que amarillas pálidas, ¿correcto? Si usted tiene un más semioscuro, va a haber gallinas, algunas a las 15 semanas con cresta más rojita y otras pálidas. Un buen indicativo es tener pues un 95% de cresta pálida, ¿no? El levante. Apenas usted apertura, comienza un proceso de cambio hormonal y desarrollo del tracto reproductivo y las crestas básicamente empiezan a ponerse rojas. Usted apertura y a la semana debe tener, que les digo, un 80% ya de crestas ya comenzando a ponerse rojas y a los 15 días ya debe tener la cresta roja, ¿correcto? Y en ese proceso ya debe empezar a poner huevo. O sea, una vez que usted apertura, usted a los 15 días debe empezar a ver huevo en las jaulas, ¿no? ¿Correcto? Ok, ingeniero. Bueno, hay varias preguntas más, pero creo que un par de minutos más, ingeniero, estaría bien, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cuál es el porcentaje de peso de grasa corporal con respecto al peso del ave, ¿no? No sé si eso es bastante importante como un indicativo para la postura, pregunta. No lo tengo, no lo Ya. tengo, no lo tengo, no lo tengo. Nos preocupamos bueno, esto lo habríamos en fase de producción, pero nos preocupamos más cuando hay hígado graso. Cuando hay hígado graso significa que tenemos un exceso de grasa. En ese caso sí lo tenemos que controlar, pero ahorita no lo tengo, ¿ya? Ya. Y bueno, el tipo de luz también me están preguntando, ¿no? ¿Qué tipo de luz es el que usted recomienda para él? No, sí, hay una variedad de luces, hay incandescentes, fluorescentes. Use la que le sea más económica. Todas las luces recomendadas funcionan, por si acaso. No se preocupe, ¿ah? Eso, vea lo que es más económico para cada caso. Ahí para no, cada, para cada yo sé que hay mucha discrepancia en cuanto a tipo de luz. Cada uno dice una cosa, el otro mejor es. En la práctica, mi opinión funciona. Lo importante es poner luz. Y no luces por luces, sino la luz, acuérdense, ponemos para consumo. Es para que el ave coma, no es para otra cosa. Más tiempo Ya, de luz es para darle más tiempo y consume. Si no consume, esa luz no funciona, así simple. ¿Correcto? ¿Ya? ya, ya, ingeniero. Eh, Hay dos preguntas que son sobre el tema de cómo mejorar la uniformidad de peso de las pollitas, que usted lo habló, que era importante como un parámetro importante a ver, y uno relacionado al tema de heces sueltas, ¿no? En etapa de producción. Ahí hay, me imagino, varios factores. Pero uno de ellos podría ser los factores antinutricionales, ¿no? Ujú. Y bueno, se podría explicar un poquito el tema de uniformidad, la importancia de... Sí, la uniformidad es muy importante, ¿ya? Pero el tema, yo sé, anteriormente, con las crianzas antiguas nosotros separábamos en tres partes las gallinas y íbamos haciendo un grading, ¿no? Algunas veces semanal, correcto, pero eso ya casi no se estila realmente. Por lo menos yo en la crianza, ¿por qué? Porque ahorita son crianzas masivas, ¿no? Entonces, y en jaula a veces, ¿no? Entonces, el manipuleo es muy fuerte, ¿no? Tratamos mejor, como digo, de arrancar mejor y hacer un mínimo movimiento de aves. La verdad que ya no se estila mucho el famoso grading, y por lo menos no lo practicamos mucho en gallina. Hasta 5 o 6 años atrás lo hacíamos. Ahora ya no, por lo que la tendencia de la crianza va a ser cada vez más masiva, ¿no? Entonces, de 100.000 aves vamos a muestrar 100 o 120, no es casi nada, ¿no? Y pesar 100.000 aves, pues es prácticamente imposible hoy día, ¿no? Claro. Eso no está pasando un poco, ¿ah? Por si acaso. No lo hacemos prácticamente, de forma masal, por los volúmenes grandes de crianza. Si usted cría pequeño, puede hacerlo, hágalo, es recomendable. Pero si tiene mano de obra también, ¿no? Pero normalmente en poblaciones grandes ya no lo hacemos mucho. De ingeniero. Yo, yo lo que creo es que tenemos varias preguntas, pero tal vez lo que podríamos hacer, ingeniero, es direccionarlas de manera luego con un correo o algo para que podamos contestarlas.
No sé si Perfecto, perfecto. Usted me lo pasa y ahí le voy comunicando. Y más bien disculpen para que no haya tanto tiempo, pero envíemelo como usted dice y yo le escribo. Ya. Ah, Bueno, sí. ujú. Muchísimas gracias, ingeniero Florencio. La verdad que ha A sido ustedes. Gracias a bastante, ustedes. Será bastante. hasta el próximo episodio. Sí, hasta el próximo mes y hasta nuestro próximo episodio, como bien dice. Gracias, ¿ah? No, Gracias a muchísimas todos también, gracias, ¿ah? ingeniero. Gracias a todos. Muy Gracias. amables. Sí, claro. Muy amables. Gracias.